Bueno, estamos grabando, así que vamos a darle la bienvenida a todos los que están a través de nuestras plataformas del Museo del Carmen de Maipú. El día de hoy quiero presentar, tenemos al invitado de nuestro tercer taller de historiadores, la tercera versión del taller de historiadores de este año, que tiene como título La salud pública y epidemias en Chile. Tenemos el honor de poder contar este año con un invitado bastante relevante que ha estado sonando bastante en las redes, en los medios de comunicación, a partir de lo que está pasando el día de hoy con la pandemia, que todos bien debemos de saber. Él es Marcelo Sánchez, él es historiador, es doctor en estudios latinoamericanos, así que muy bienvenido al Museo del Carmen de forma virtual, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Muchas gracias. Espero que los televidentes de estos clips se entusiasmen con la historia y con la perspectiva histórica para fenómenos tan importantes como la pandemia de COVID-19 que nos afecta ahora y que nos enfrenta a medidas que nos parecen eh, tan novedosas o tan restrictivas como las cuarentenas, y la perspectiva histórica nos arroja mucha luz sobre la experiencia humana en torno a las relaciones entre salud y enfermedad. Por ejemplo, solo para comenzar, la primera cuarentena documentada en la historia ocurrió por allá por el siglo XIV en Europa, y la cuarentena es una de las medidas que han acompañado a la humanidad en su lucha contra las epidemias. Me adelanto con de repente una pregunta que te pueden hacer los estudiantes, pero ¿por qué se llama cuarentena? Sí, se llama cuarentena porque inicia inicialmente como un periodo de 40 días, de 40 días. Entonces, muchas veces la cuarentena no es cuarentena, no tiene 40 días, pero queda el nombre de 40 días, cuarentena. Perfecto. Bueno, para quienes no conozcan de qué estamos hablando con respecto al taller de historiadores, brevemente comento que hace unos 3 años, efectivamente, hubo un proyecto que trató de que el museo, como un espacio vivo, sirviera efectivamente para poder ver cada uno de los objetos que está dentro del museo como una interpelación a nuestra historia, que cada uno de los objetos que estaban ahí tiene algo que decirnos, y es a partir de ahí que nace este proyecto que hemos tratado diferentes temas, y este año tenemos el tema de la salud pública a partir de justamente lo que está pasando. Quería preguntarte, principalmente, Marcelo, ¿por qué tenemos nosotros que tocar este tema? ¿Cuál es la relevancia de poder entender desde nuestra historia lo que nos puede enseñar y cómo mirarlo hacia futuro? ¿Qué nos enseña esto? Sí, mira, es importante destacar que las epidemias han acompañado el curso de la historia humana desde que el hombre es hombre, digamos, desde que existe la especie humana, siempre ha estado acompañada de procesos de salud y enfermedad. En el caso de América Latina, el contacto inicial entre los conquistadores europeos y los pueblos aborígenes diseminaron epidemias de una gran mortalidad entre la población original. Hablamos incluso de lugares donde en un corto periodo de tiempo, unos 20 o 30 años, prácticamente desapareció la población aborigen, e incluso para algunos lugares se habla de 25 a 30 millones de personas fallecidas por estas epidemias ocurridas en este proceso de contacto, de colonización entre los europeos y los aborígenes americanos. Uh -huh. Entonces, es un proceso que se inscribe con mucha violencia, con mucho dolor en los inicios de la historia de todos los países latinoamericanos, y que después en el periodo republicano siguió muy presente. Para el caso chileno tenemos epidemias de escarlatina, de tifo exantemático, de viruela, y sobre todo la de viruela de 1886-1888 causó para Chile un total de muertos que se estima en alrededor de 25.000 personas fallecidas.
eso a fines del siglo XIX. Entonces, lo que nos arroja este panorama es que el contexto de la relación social e histórica con la enfermedad, en este caso con las epidemias, tiene muchísimos antecedentes, es una experiencia por la que hemos pasado y de la que afortunadamente ya hemos salido en otras ocasiones. E incluso esta epidemia de cólera de fines del siglo XIX le dio un gran impulso a que el Estado tomara un rol activo en el control de la salud colectiva. Porque otra cuestión importante, Raúl ¿Sí? y estimados televidentes, es que frente a la epidemia no cabe una conducta individual. O sea, la conducta individual no es la solución. Frente a la epidemia, la solución son soluciones colectivas. Entonces, en estas soluciones colectivas, tanto la cuestión personal como la ética, la solidaridad, el pensamiento comunitario tienen su parte, pero también el rol de lo público, el rol del Estado, tanto en la cuestión preventiva como en la cuestión terapéutica. Perfecto. Es un problema colectivo que requiere una solución colectiva. Perfecto. Marcelo, me interesaría, por ejemplo, saber cuál es la primera pandemia que está registrada. ¿Qué documento nosotros obtenemos para saber la primera que sucedió en nuestro territorio? Sí, en las crónicas de la entrada y el asentamiento de los ejércitos españoles en la Araucanía, digamos, los primeros fuertes que se fundan en el sur de Chile, digamos, ya se habla de una epidemia de chavalongo. Los indígenas crearon esta palabra chavalongo, que en el fondo es un compuesto entre lonco, que es jefe o cabeza, y chava, que es dolor. Entonces, chavalongo son todas esas enfermedades que tienen como principal síntoma el dolor de cabeza. Y ya en estas crónicas muy tempranas del periodo de conquista de Chile, los cronistas hablan de una gran epidemia de chavalongo entre los araucanos, que los está diezmando en forma muy brutal, digamos. Entonces, por lo menos el tifo exantemático y la viruela están en la historia de Chile desde el momento de la entrada de los conquistadores españoles a nuestro territorio. Perfecto, perfecto. Y para hacerte la siguiente pregunta, me gustaría contextualizarte algo, y es que cuando yo recibo a estudiantes en el museo, muchos me preguntan, cuando ven muchísimos objetos religiosos, pero de la vida cotidiana de las personas en el periodo republicano o colonial, por qué observan tantos de estos objetos efectivamente? Y yo muchas de las cosas antes de saber que íbamos a tener una pandemia les decía, bueno, el día de hoy cuando te viene una gripe, uno se toma algo y sabe que al día siguiente, a los 2 días, vas a estar curado, pero antes no era así. Y es una evidencia de cómo el ser humano está desprotegido frente a muchas cosas, pero que con la historia más reciente, hemos puesto nuestra confianza más en algo que no sabemos que existe, en algo sobrenatural, a algo empírico instantáneo que es la ciencia. ¿Tú de qué manera podrías decirnos que, te voy a poner una analogía, cuando nosotros pasamos por lo que era la iglesia y la compañía, uno sabe que hay un hecho concreto después de ese hecho que es la creación de un cuerpo de bomberos y se puede un poco desligar desde ahí, pero hay una presencia que nosotros podemos observarla con unas consecuencias. ¿Tú qué podrías decir a partir que nosotros podamos observar, ya sea en nuestra conducta, en nuestras casas, en nuestra ciudad, que podría ser considerado como una fuente que nos habla, una fuente histórica que nos habla acerca de un trauma quizá, a partir de la historia que hemos vivido de estas epidemias, pero que el día de hoy es bastante fácil constatarla, verla por ahí, quizá algún centro médico, parte de nuestro lenguaje? ¿Qué podría ser esa fuente histórica? Sí, muy interesante la perspectiva y la pregunta muy buena,
porque lo que hay que decir es que la medicina colonial se formó de una mezcla entre la medicina mapuche y la medicina que traían los europeos, que era una medicina basada en lo que se llamaba la teoría de los humores, la teoría que viene de médicos de la antigüedad clásica grecolatina, como Galeno e Hipócrates. Entonces, la medicina colonial chilena mezcló esta medicina indígena con la medicina hipocrático-galénica, y de eso se fue creando una sabiduría social, cultural, popular, que hoy día reconoceríamos como medicina tradicional o medicina popular, medicina no académica, no científica. Y probablemente todos nosotros tenemos acceso a esa medicina, digamos, que consiste en tomar agüitas de hierba, en cuidar la temperatura, en cuidarse de las corrientes de aire. La teoría de los humores trabaja con humores interiores del cuerpo humano, pero también con elementos, digamos, con lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, con el fuego, con el aire. Y, por ejemplo, esa sabiduría popular de abrigarse los pies, de poner un guatero, de combatir lo frío con lo caliente, de hacer emplastos, digamos, hay toda una sabiduría que nosotros podemos reconocer en la cultura popular o en la cultura en la casa, con los tíos, los abuelos, los papás, en que de repente frente a un resfrío o un dolor de cabeza o a un dolor de estómago o de guatita, se recurre no necesariamente a una aspirina o a una consulta médica, sino que más bien a conocimientos tradicionales, populares. Entonces, hay una sabiduría en la familia chilena, en el pueblo chileno, que tiene que ver con esta herencia indígena, tal vez no ya pura, sino que como medicina tradicional, digamos. Claro. Te cuento un poco, yo hace unas semanas estuve investigando acerca de un poco la historia de las boticas, ¿ya? Y me di cuenta que mucho de estos centros donde las personas iban a buscar medicinas eh, son bastante diferentes a lo que el día de hoy nosotros vemos, y había mucho de unidad entre un legado de nuestros pueblos originarios con la ciencia. Tú, que sabes bastante acerca de la historia de la salud pública, ¿qué podríamos el día de hoy observar, un poco juntándolo con la respuesta anterior, algo que pueda ser observable? O tú podrías decirnos que quizá la salud pública ha tomado mucho de esta herencia sabia, milenaria de nuestros pueblos, nuestras culturas originarias. ¿Hay algo? Sí, bueno, casi siempre lo que hubo fue un conflicto muy grande entre la medicina académica o la medicina científica y los saberes tradicionales y populares. El impulso de los médicos siempre fue capturar todo ese mercado de atención sanitaria y eliminar esta como competencia indeseable, que en el fondo son todos los tipos de componedores, hechiceros, toda esta sabiduría popular, digamos. Entonces, generalmente lo que hubo fue una relación muy conflictiva entre la medicina universitaria, llamémosla, y los saberes tradicionales y populares, digamos. Durante la época de la época del cólera, de 1886-1888, entre el pueblo estaba muy difundido lo que llamaban el método Pililo. El método Pililo consistía en que el paciente consumía excremento de caballo, eso provocaba un vómito muy abundante y por lo tanto se purgaba, se purificaba el interior del cuerpo. Por supuesto, esto era un conocimiento popular que no tenía verdaderamente un efecto terapéutico, sino más bien un daño a la salud de las personas, digamos. Y yo creo que tú apuntabas muy bien con el tema de las boticas,
en el sentido de que todas estas instituciones, las boticas, los médicos, los hospitales, las universidades, se mueven de acuerdo a una cultura, a un conocimiento Perfecto. que es propio de cada época. En las boticas de principios del siglo XIX era muy común que se vendieran sanguijuelas, porque las sanguijuelas se ponían en la piel del cuerpo humano, iban sacando la sangre, iban chupando la sangre. La sanguijuela es un gusano que tiene dientes en la mandíbula, digamos, se incrusta en la piel y empieza a chupar la sangre. La sanguijuela se infla con la sangre del hospedero, digamos. Entonces era muy común que en las boticas se vendieran sanguijuelas, porque la idea era que en este equilibrio de los humores había que sacar cosas o poner cosas, digamos, drenar, sacar sangre para que los humores se restablecieran, digamos. Yo diría que justamente después de la epidemia de cólera de 1886-1888, el Estado asume un rol mucho más activo y crea el Consejo Superior de Higiene y funda en 1892 el Instituto Superior de Higiene, cuyo edificio todavía podemos ver en la cabecera norte de la calle Independencia, digamos. Está justo cerca de ahí de la estación Mapocho, digamos. Es un edificio muy antiguo que hoy día está en manos de Investigaciones de Chile, pero que en su origen fue el Instituto Superior de Higiene. Y por las fotos que tenemos del instituto, sabemos que allí lo que se manejaba era una medicina científica que estaba midiendo la calidad del agua, la calidad de la leche, la calidad de la carne, haciendo exámenes toxicológicos, fabricando vacunas. Ahí se fabricaban vacunas y sobre todo se manejaba también algo que hoy día también lo vemos a diario en nuestros hogares y en la ciudad, que es la desinfección. Tal vez una de las maneras más comunes para luchar contra las epidemias a finales del 19 era intentar desinfectarlo todo. Entonces, ahí en el Instituto Superior de Higiene hay unidades de desinfección que ya sean carros tirados por caballos o en los primeros automóviles, se desplazan por la ciudad para desinfectar los tranvías, los cines, los teatros, las habitaciones de los conventillos. Hay una preocupación muy fundamental por desinfectar. Mira, qué interesante. Bueno, el tema, la verdad que es bastante interesante y da para muchísimo más. Yo creo que esta ha sido una conversación que ha cumplido, yo creo, con las expectativas de quienes están mirando en este momento esta pequeña charla, porque la verdad es que nos está tocando y es parte de cómo la historia la vemos, que la estamos viviendo el día de hoy, y que tiene mucho de relación. Yo creo, no sé si he visto en alguna vez un hecho tan puntual en el cual la historia haya estado tan presente, en cómo nos hemos hecho frente a este suceso. Por tanto, bueno, yo quiero dejar invitado a todas aquellas personas que están viendo este video a que puedan, bueno, por un lado, saber un poquito más acerca de este tema, pero también dejarlos invitados a que puedan participar en este taller de historiadores. Este taller de historiadores va a ser el día 19 de agosto, durante la mañana. Esto va a quedar en nuestras plataformas. Hay colegios que han sido invitados para que participen directamente con Marcelo, pero desde ya les decimos que este taller va a poder ser visto por todas aquellas personas que puedan entrar a través de nuestras plataformas, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, o a través de YouTube y nuestra página web www.museodelcarmen.cl. Marcelo, me gustaría que tú puedas invitar a todas aquellas personas que puedan entrar a participar en este taller de forma virtual, que es un poco el mundo que estamos viviendo el día de hoy, especialmente a los colegios que están invitados. No, excelente. Yo felicito al Museo del Carmen por esta iniciativa. Los llamo a sumarse. Les cuento además que este taller
tiene un socio muy interesante que es el Museo de Química y Farmacia, que también va a exponer sobre la colección del Museo de Química y Farmacia, hacer una relación entre el relato histórico y la colección del Museo de Química y Farmacia, digamos. Entonces, eso va a ser una experiencia muy interesante. Y contarles también esto que tú mencionabas, Raúl, que tal vez nunca vimos algo en lo cual la historia tuviera una experiencia tan rica y tan potente para aportar. Termino comentándoles que la epidemia de tifus de 1931-1935, que se vivió en Santiago, Valparaíso, Concepción, Chillán, Temuco, la autoridad estableció medidas como el cierre de los cines, el cierre de los teatros, limitar el número de pasajeros en los tranvías, y además se estableció la obligación para las personas de las clases menos favorecidas de acercarse a una casa de limpieza en las cuales eran obligados a cortarse el pelo y a tomar un baño, y donde sus ropas eran desinfectadas, ¿ya? Entonces hay una experiencia muy potente en la lucha contra las epidemias y en el control sanitario que podemos presentar como relato y que les van a ayudar a entender un poco lo que estamos viviendo y a entender que así como lo estamos sufriendo, también la historia nos arroja experiencias en las que salimos de esto y volvimos nuevamente a las calles, a las plazas, a los parques, a la vida comunitaria, a la vida social, y que por lo tanto, junto con el pesar en el que estamos todos sometidos de alguna manera, también hay una luz de esperanza. Bienvenidos al taller, espero verlos el 19 de agosto para seguir compartiendo. Muchísimas gracias, Marcelo. Me despido entonces.